lo mostramos en la nota internacional. Y vamos a conversar en la entrevista principal con el senador Francisco Huenchumilla, vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, Fernando, muy bien, muchas gracias. A ver, quería hacer una serie tengo una serie de temas contigo. Uno que dejamos pendiente alguna vez y que, según lo que estábamos conversando, tú aparentemente se actualizó, que fue, y lo conversamos hace harto tiempo, cuando tú tomaste contacto con Alfredo Moreno, que era miembro del gobierno del presidente Piñera, y empezaron a pensar una forma de trabajar unidos y con más gente en torno al problema de la situación en el sur, de toda la situación que tiene que ver con los malestares indígenas y los malestares de los habitantes del sur, y aparentemente eso está funcionando. Me dijiste que, o por lo menos se estaba encaminando a un encuentro. Eso se transformó en una comisión que estableció el presidente Boric, que se llama Comisión de Paz y Entendimiento. Y entonces el presidente nos pidió con Alfredo que fuéramos copresidentes. Es curioso la única instancia en que tiene dos presidentes, copresidentes de esta instancia. Y llevamos más de un año trabajando. Hemos estado recorriendo las 4 regiones del sur, desde Concepción hasta Puerto Montt, las 4 regiones. Y hemos escuchado mucha gente de todos los sectores, del mundo de las comunidades, del mundo de los empresarios, servicios públicos. Hemos estado en las regiones también con audiencia. Y ya estamos entrando a la recta final porque en noviembre tendríamos que hacer una proposición al presidente, al Congreso y a los partidos políticos, partidos que apoyaron esto con la firma desde el Partido Comunista hasta los republicanos, algo así como 19 partidos firmaron. Y entonces estamos todas las semanas trabajando de manera silenciosa, porque esta es una comisión de Estado, no es una comisión de gobierno, no vemos la contingencia, sino que la idea es decirle al país, mire, este conflicto centenario y con violencia en los últimos 30 años, entre el pueblo mapuche y el Estado, nosotros queremos hacer una proposición de salida en esta dirección. Bueno, tú comprenderás que es un problema de marca mayor que no lo ha podido solucionar el país. O sea, la cantidad de personas que han hablado del tema, pero que finalmente las cosas siguen relativamente idénticas. ¿Qué hay de nuevo, qué hay de novedoso, sientes tú, Francisco, en esta nueva oportunidad? Mira, yo creo que uno nunca puede pensar que tiene ganada la mano en esto, en lo que estamos haciendo. Pero yo estoy relativamente optimista de que podamos encontrar un acuerdo. Porque se supone que los copresidentes representamos a distintos mundos, Alfredo y yo. Y por lo tanto, si logramos un acuerdo, no va a ser una lista de supermercados, eso te lo garantizo. Nosotros hemos estado con personeros de las Naciones Unidas, hemos estado con las experiencias de Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda fundamentalmente, y la idea nuestra es hacer una cosa distinta. Yo quiero cambiar un poco el eje, cambiar el tablero, darlo vuelta y hacer una proposición distinta. Estamos trabajando en eso. Hemos tenido un buen equipo del Ministerio de la Presidencia, con su secretario ejecutivo Víctor Ramos, que nos ha proporcionado con su equipo un buen sustento en la parte administrativa y en la parte operativa para poder trabajar con tranquilidad. Entonces, yo te quiero decir, Fernando, y se lo digo al país, que estamos trabajando bien y yo espero que podamos hacer una buena proposición. Déjame, de alguna manera, preguntarte algo particular sobre lo que están haciendo, tomando en cuenta lo que se ha hecho en el mundo al respecto. Sí. Tú tienes una cantidad enorme de distintos tipos de salidas a estos problemas. Así tienes es. Desde los nórdicos, con toda la situación esquimal y toda que
trabajaron el problema de una manera. Después tienes, por cierto, el caso de Estados Unidos, donde hicieron reservaciones, les dieron básicamente una avenida a los pueblos indígenas para que, por ejemplo, pudieran ser exclusivamente gerentes de casinos, lo que significó que de frente las tribus empezaron a ser tremendamente ricas. Tienes los casos, como tú muy bien ya dijiste, de Nueva Zelanda o de Australia, que tienen da la sensación de que hubo una armonía mucho mayor ahí en términos de trato y en términos de... ¿Cómo estás viendo un poquitito las posibilidades de encuentro entre el mundo indígena y el resto de los chilenos en esta posibilidad de una armonía distinta? Bueno, los países desarrollados han sido precisamente los que han encontrado los acuerdos de gobierno de todos los colores, como Canadá, los que tú has señalado, que tomaron la decisión política de encarar esto de manera seria y llegaron a grandes acuerdos con las distintas tribus. Estados Unidos tiene más de 500 tribus y tienen autonomía. Y los maoríes tienen tribunales, tienen un tratado de Waitangi del siglo XIX, etcétera. Y entonces acá nosotros queremos tratar de llegar a un acuerdo entre nosotros que mire esas experiencias y ver si es posible aplicar alguna de ellas acá, algunas cosas de salida, porque aquí en Chile lo central son cómo resolvemos el problema de las tierras. Sí. Porque hay 700 comunidades que tienen aplicabilidad. Aplicabilidad significa que están con todos sus papeles al día para poder recibir un predio. Pero hay 1000 comunidades esperando. ¿Cómo resolvemos eso? Es lo que estamos pensando de la manera de poder agilizar. Porque si eso, no se resuelve, nos vamos a demorar 80 años como país en resolver eso. No, y es muy importante que como tú lo dijiste en torno a la conformación de este equipo, de esta comisión o de este consejo, tiene que haber visiones de todas las posiciones ideológicas presentes en el país, digamos, y por eso yo entiendo que está Alfredo Moreno, que es distinto políticamente a ti y mucho más, porque para que haya algún acuerdo no puede durar lo que dura el término de un gobierno. Y fíjate que tenemos una regla de funcionamiento de que las resoluciones tienen que ser por consenso de los 8 comisionados. O sea, no vamos a hacer mayoría 5-3, porque eso significaría que el problema seguiría. Claro. O sea, significaría que el país está dividido 5-3, una mayoría. No, por consenso. Esa es una exigencia que nosotros sabemos que es compleja, pero estamos trabajando en esa dirección. ¿Y qué tanto los sucesos que ocurren en el sur, todo lo que fue los estados de emergencia y todas las situaciones que han pasado, qué tanto eso alborota o hace más difícil esto? No, nosotros estamos fuera de la contingencia. Nada de lo que sucede en la contingencia, de eso, o las necesidades de políticas públicas que existan en la región, es competencia nuestra. Porque podría ser que la gente fuera allá y nos dijera, mire, nos faltan postas, caminos, escuelas, qué sé yo. Eso no es materia nuestra, eso es materia del gobierno, de políticas públicas. La competencia nuestra es, tenemos un conflicto como país centenario, hay una salida, hagan una proposición. Esa es nuestra competencia. Ya, pero ¿qué tanto, por ejemplo, eventos que ocurran, ya sea provocados para que no se produzca el acuerdo o porque se producen en términos, te estoy hablando, por ejemplo, desde el encarcelamiento de jefes mapuche, como el que fue el caso de Yaitul, o asonadas por aquí a para allá, ¿qué tanto eso te puede traer a foja cero todo lo que han avanzado? Hasta el momento no lo ha traído a foja cero, sino que al revés lo tomamos como un elemento que demuestra que hay un conflicto. ¿Te fijas tú? Entonces decimos, claro, siguen estas cosas, entonces, bueno, aquí hay un conflicto. Mayores exigencias para hacer una proposición en áreas a tratar de neutralizar ese conflicto mediante una proposición que le haga sentido a todas las partes. ¿Te fijas tú? Porque de eso se trata,
que le haga sentido a las comunidades, que le haga sentido a los agricultores, a las forestales, al país, a todo el mundo. ¿Podremos cuadrar la caja con eso en una línea que diga, aquí está el centro? No lo sé, pero estamos trabajando en esa dirección para conseguirlo y hemos estado estudiando y trabajando arduamente. Y se nota una voluntad de quienes están trabajando en todo esto, que de alguna manera se comparte el objetivo. Hay un clima en el interior de la comisión muy interesante, porque ahí vienen personas más jóvenes de distintos mundos, que nunca se conocían, que representaban distintos intereses. Y ahí el diálogo ha permitido una convivencia con energías positivas. Eso es muy importante. Que alguien no diga, mire, esto no va a resultar. No, hay buenas energías. Mire. No sé, yo en medio de tanta noticia mala que hay de repente en este país, yo no es que quiera pecar de ingenuo o de optimista en demasía, pero evidentemente que yo siento que estamos caminando bien. Francisco Buenchumilla, te voy a preguntar sobre otra cosa que a mí me llamó un poco la atención, te tengo que decir, porque fuiste bastante crítico de que el Partido Demócrata Cristiano apoyara la reelección de Claudio Orrego. Por lo menos lo leí diciendo de que este señor se retiró del partido, ¿por qué tanto lo tenemos que apoyar? La pregunta que te hago es, los cargos para los partidos políticos, a tu juicio, tienen que, ojalá, ser administrados por alguien de los partidos, del partido, o si es que alguien lo está haciendo bien, te pongo un ejemplo. No te importa que sea de tu partido si es que efectivamente está en un buen pie su cometido. Mira, primero que nada quiero decirte que a Claudio yo lo conozco pero muchísimos años, porque él nació en la democracia cristiana y su padre también fue un connotado demócrata cristiano. No hay nada personal en esto. Esto es política. ¿En qué sentido? En el sentido que en algún minuto Claudio tomó la decisión de irse de la DC. Me imagino que esa decisión es pensada, razonada y con fundamentos de su parte, diciendo, mira, este partido a mí no me satisface, me voy de este partido. Pero las formas en política son importantes, porque si él se va y nos desecha como partido, y después, bueno, dice, este partido simplemente no lo considero y tendrá que apoyarme, porque como soy el mejor, según él, con una mirada un poquito centrista, diría yo, ¿no?, sobre su persona, entonces yo estoy obligado a apoyarlo. ¿No será bueno que en política uno converse? ¿No será bueno que primero arreglemos y cuadremos la caja de las 16 gobernaciones y veamos qué nos toca? Nosotros estamos renunciando a una gran cantidad de plata el hecho que Claudio no vaya por nosotros y no hacemos problema de eso. Pero ¿no será bueno que entre todos los partidos que están en esta coalición electoral digamos qué le corresponde a cada cual cuando el candidato que nosotros elegimos en nuestra lista se fue del partido? Entonces yo esperaría, digamos, una cierta formalidad de afecto cívico entre nosotros los partidos. Ahora, eso es todo. Es interesante lo que estás planteando, pero, por ejemplo, cuando un partido hace coalición con una serie de otros partidos y quien gobierna no es del Partido Demócrata Cristiano, sino que está ahí la democracia cristiana, ¿acaso, qué sé yo, lo que valdría es que tuviera que ser demócrata cristiano? Yo me acuerdo, por ejemplo, mira, para que tú veas, yo que soy viejito, me acuerdo cuando la democracia cristiana toma la decisión de ir sola al año 63 en la votación que sacó ganador como partido único yendo a Eduardo Frei Montalva. Y eso en ese momento, yo recuerdo a mi papá, que era demócrata cristiano toda su vida, decía que estaba medio asustado porque esto de ir solo o de solamente llevar militantes propios a los cargos
eventualmente podían dejarlo al Partido Demócrata Cristiano aparte. Sin embargo, ganó por paliza Eduardo Frei Montalva. Pero esa es más o menos la lógica que tú estás viendo. Es decir, si es que Claudio Orrego tiene como requisito para poder ser apoyado por la ADC de que se mantenga ADC. No, en absoluto. Sí, lo que pasa es que él se fue y eso nosotros lo respetamos, pero nosotros tenemos que velar por nuestros intereses cuando alguien se ha ido. Y los intereses de Claudio hoy día no son los intereses nuestros, salvo que lleguemos a un acuerdo. Y el acuerdo significa sobre las 16 gobernaciones. Llegando a un acuerdo, él será nuestro candidato, pero tiene que haber un respeto entre los distintos sectores, porque tú no puedes decir, mire, tengo el apoyo de este sector, de este otro sector, este partido chico no me importa. Alguna vez fui de este partido chico, hoy día me da lo mismo, porque estoy acá. Entonces yo digo, perfecto, pero la lógica me dice a mí que no hay enemigo chico en política, que los votos hay que contarlos, que las formas en política cuentan. Eso significa, Francisco, que como Partido Demócrata Cristiano están pensando en llevar candidato a la gobernación. Nosotros estamos pensando en llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y el Frente Amplio, que fueron corriendo a darle inmediatamente el apoyo a Claudio, sin antes llegar a un acuerdo con nosotros respecto de todas las otras 16 gobernaciones. Entonces un partido tiene que darse a respetar por sí mismo, porque uno será chico, pero lo necesitan. Y nosotros tenemos mucho cuento territorial en todo Chile. Entonces tenemos la mayor cantidad de concejales, tenemos muchísimos alcaldes y por lo tanto contamos también. Entonces no aceptamos que nos ningunee nadie. Ese es mi punto, nadie. Por muy arriba que esté. ¿Y tú sientes de que el que los demás partidos apoyen a Claudio Orrego es una forma de ningunear al Partido Demócrata Cristiano? Yo creo que tú tienes que saber cómo comportarte con tu socio que vas a tener. Y tienes que respetarlo. Y si tú haces un movimiento, tienes que decir, este movimiento, ¿de qué manera afecta nuestras relaciones? Porque las relaciones hay que cuidarlas. Eso es fundamental en política, que tú te respetes entre tus socios de coalición y se conversen las distintas posturas y se llegue a un acuerdo. Es todo lo que yo pido. Es todo lo que yo pido. Ahora, dime una cosa. Yo me imagino, tú eres bien estudioso y yo me imagino que tú estás, como muchos demócratas cristianos, qué sé yo, de larga carrera, están mirando lo que pasa con los camaradas que se retiraron y se fueron y armaron sus propios partidos. Tú ves lo que están haciendo algunos que están en amarillo, otros que están en demócrata, que ya están hablando de armar, por lo menos así lo dicen incluso Renovación Nacional y la UDE, que están casi los involucran dentro de una potencial coalición de la centroderecha. ¿Cómo quedan las relaciones después de que se producen estas fragmentaciones? Porque yo me acuerdo de muchas fragmentaciones históricamente, y yo lo he contado varias veces. Yo era redactor político de la revista Análisis y me tenía que entender con 6 secretarios generales del Partido Socialista, en un momento dado donde habían pero una cantidad enorme. Después sale el MAPU, la izquierda cristiana de la democracia cristiana, se hace una incisión de derecha con Patria y Libertad en un momento dado, que también causa... Pero, ¿cómo quedan las relaciones y cómo se vuelve a generar, qué sé yo, la idea del partido, además con la historia que tiene la democracia cristiana? Lo que pasa es que la política también es un mecanismo de relaciones entre seres humanos, con la diferencia de que nosotros tenemos competencia por el ejercicio del poder en el Estado. Los partidos políticos luchan por quién conduce el Estado. Pero hay relaciones humanas y cuando hay crisis, en cualquier parte las cosas se deterioran. Pasa con las crisis matrimoniales, todo el efecto que se te produce. Si un partido se quiebra y se van personas que han estado muchos años, desde jóvenes ahí, por supuesto que esa crisis es dolorosa. Pero como uno entiende de que tienen distintas miradas ideológicas,
Entonces, bueno, uno puede decir la conclusión, bueno, se fueron porque estaban en otra, pero se fueron a la derecha. Y tuvimos un debate en el Senado cuando eso pasó, y yo dije, mira, Frei Montalva el año 1938 se fue de la derecha. Y ustedes, hoy día, 84 años después, vuelven a la derecha. Bueno, ellos se fueron con la derecha, es su camino, yo lo respeto, pero no logra quebrar las relaciones humanas que tenemos en este caso en el Senado con Matías y con la Jimena. Yo por lo menos no tengo problemas personales por eso, respeto de su decisión, es su camino, no creo que les vaya bien. Ahora, dime una cosa, ¿qué tanto sientes tú que parte de esta suerte de poca aprobación de la institucionalidad política, Congreso, parlamentario, todo esto, pasa por este tipo de fenómenos que no se logran entender para mucha gente, que de pronto quien te había pedido el voto por las razones, qué sé yo, típicamente de centro-izquierda demócrata cristiana, hoy día se rompe y se acerca más a sectores que esa misma persona pensaba que eran más bien adversarios, no eran socios. Ahora, yo fíjate que sobre esa materia, pienso que el sistema de representación que nace con la democracia americana en Estados Unidos, con la Constitución americana, bueno, eso pertenecía cuando las comunicaciones y el transporte terrestre era otro mundo, era un mundo más bien analógico. Pero hoy día estamos en el mundo digital, en la revolución de las comunicaciones, y donde todo es al instante, es en tiempo real. Entonces se ha producido una crisis del sistema representativo, la gente no cree en eso, porque ella tiene la posibilidad, desde el punto de vista tecnológico, de estar directamente vinculado ahí. Antes, ¿te acuerdas tú que iban los diputados al sur y llevaban las noticias de lo que pasaba en Santiago? Pero hoy día cualquiera persona toma su teléfono y escucha lo que pasa en el Senado y escucha al presidente. Los intermediarios como que sobran. Entonces yo creo que esta crisis está en todas partes del mundo y por eso surgen otras cosas, surgen las identidades. Pues entonces por eso que aparecen los temas de género, las identidades sexuales, los pueblos originarios, los ambientalistas, los verdes. El mundo se empieza a disgregar. Entonces claro que hay una crisis del sistema político y por eso que tenemos en la Cámara de Diputados no sé cuántos grupos que manejan la Cámara de Diputados que están ahí presentes, donde cuesta mucho llegar a un acuerdo, porque hay una crisis de esta naturaleza y del sistema político, de cómo nos organizamos en un mundo distinto, que es el mundo al instante. Me acuerdo de un noticiero antiguo que había en los cines, ¿te acuerdas? El mundo al instante. El mundo al instante. Este es el mundo al instante. Entonces, ¿cómo se organiza la sociedad y se toman decisiones complejas y difíciles cuando tú hoy día estás en el mundo, digamos, de las tecnologías y ya viene la inteligencia artificial, que está con todo? Entonces el mundo cambió y los partidos siguen teniendo esas estructuras comunales y territoriales a lo largo, pensando que ahí tienen que reunirse. Entonces estamos con una crisis en ese sentido. Ahora, ahí estás diciendo una cosa que me es bien interesante, Francisco, porque no mucha gente hace la relación de lo que eran los partidos antes y lo que son los partidos hoy día. Y y sobre todo los liderazgos eran, pero yo siempre lo he dicho, qué sé yo, hace 40 años atrás, tú preguntabas a un grupo de personas quién era el presidente de la juventud de la democracia cristiana y sabían el nombre, sabían quiénes eran. Hoy día no tienen idea ni quién es el diputado del sector. Porque hay una suerte de distanciamiento de la política y el único momento que genera algún grado de aproximación son las elecciones. Bueno, y tú ves que las crisis de los partidos grandes y tradicionales como la DC, por ejemplo, que fue grande el año 63-64, tuvimos, lo decía adelante, ¿no? Esa ola arrolladora de Frei Montalva que llevó a que la democracia cristiana dominara por muchos años el escenario político en Chile. Bueno, eso hoy día, el partido ahora está en la baja porque el mundo cambió y no nos ha costado adaptarnos a este nuevo mundo. Entonces, por eso que suceden estas cosas. ¿Y se ha hecho un estudio de por qué la democracia cristiana, según tú,
viene a la baja? ¿Qué tanto, por ejemplo, responsabilidad de los distintos dirigentes de la democracia cristiana? ¿Qué tanto es responsabilidad o corresponsabilidad de los sucesos que han pasado? ¿Qué tanto responsabilidad de alguna manera, la presencia católica en la democracia cristiana, con todas las cosas que pasan de repente en la iglesia que de alguna manera repercuten también? Yo no conozco un estudio, fíjate, completo sobre esta materia y espero que alguien, yo esperaría que a lo mejor Carlos Huneos pudiera hacer un estudio sobre esta materia, él es muy especialista en esto, nos ayudaría para poder tener una mirada más sistémica de esto. Pero tú ves que no es solo de la ADC, sino que el país tuvo 2 experimentos constitucionales fracasados. Sí. Entonces nosotros como país hemos querido colocar a punto esto y tuvimos un primer proyecto que se fue por un lado y el segundo proyecto constitucional que fue una lamentable, pérdida de oportunidad que tuvieron en este caso los sectores de la derecha, que tampoco dieron con el cuento de que a la gente le hiciera lógica, la proposición que se hizo y fue rechazado. 2 oportunidades perdidas. Entonces, bueno, ¿de qué nos quejamos que el sistema político hoy día tenga tantas dificultades para lograr los acuerdos en el Congreso? Entonces dejamos pasar esa oportunidad. Entonces tenemos una cierta crisis, digo yo, de representatividad y del sistema político. Ahora, Francisco Huanchumilla, todo lo que tú estás diciendo me lleva a el punto de la pregunta relativamente obvia. Y dice, bueno, ok, ¿qué se te ocurre que hay que hacer para generar una relación de la ciudadanía con la política representativa, con la democracia en términos últimos, que no sea esta situación de ya, cuando tenga que ir a votar me avisan? Es que yo creo que en Chile no hemos logrado tener un consenso respecto a ciertas cuestiones básicas, porque nosotros tenemos una constitución que nació en dictadura y no hemos logrado como país, después de 50 años, tener un acuerdo sobre las reglas del juego básicas que tienen que gobernar la sociedad. España salió de la dictadura de Franco, pero tuvo una constitución del año 78 que hasta el día de hoy, los españoles, fíjate que salieron de ese tema. Nosotros no hemos podido salir de eso y tuvimos 2 proyectos fracasados. Llevamos años discutiendo las pensiones y no podemos salir de eso. Llevamos tiempo discutiendo qué impuestos tenemos que tener, qué pacto fiscal tenemos que tener y no hay acuerdo. Entonces yo creo que aquí hay algo que no camina, Yo creo que falta, creo yo, que los sectores dirigentes de este país entiendan que el mundo cambió. Entonces siguen con el anticomunismo. El comunismo terminó. Hoy día hay una nueva faceta del comunismo que es China, y China es capitalista. Hoy día el capitalismo está en todas partes del mundo, incluso en el mundo asiático. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, nadie saca una alternativa. Y yo siempre digo, bueno, ¿qué nos diferencia con el Partido Socialista y el PPD y todo? ¿Hay algún sistema alternativo a esto? La economía social de mercado es una cosa que se ha impuesto en todas partes del mundo. Pero donde tenemos diferencia es en el rol del Estado, es en los servicios básicos para la gente, es en la educación, en la salud, en las pensiones, en la calidad de vida, en los cuidados, en los derechos sociales. Entonces yo creo que gran responsabilidad aquí lo tienen los empresarios, porque en Chile los empresarios es otro partido político y son los que digitan a los partidos políticos de derecha y los que financian a la derecha en las elecciones. Te lo digo responsablemente, yo vengo del año 90, yo he tenido 7 elecciones, sé cómo funciona el sistema, sé la plata que se gasta en los competidores que yo he tenido. Métanse al CERVEL y vean las platas que tiene cada cual. Entonces yo creo que gran responsabilidad aquí la tiene el mundo empresarial. Que se dediquen a producir, que se dediquen a trabajar, que se dediquen a invertir, a hacer desarrollo económico. La política va por otro camino, como en Alemania, como en Francia. Pero, por ejemplo, ya que mencionaste a Francia, mira lo que acaba de pasar. Acaba de pasar de que pronto irrumpe, pero muy fuerte,
Marine Le Pen y el grupo de ella, y se toma la decisión absolutamente racional de generar una fuerza lo suficientemente amplia para en la segunda vuelta ganar, y se gana. En Chile yo tengo la impresión de que las elecciones van a ser bastante típicas la próxima. No vas a tener ideas nuevas. Vas a tener un poco más de lo que se ha venido repitiendo, ¿no? Siguen siendo típicas desde el momento que yo creo que el país quedó dividido, digamos, con la dictadura. Bueno, esa decisión no ha podido... No ha podido resolverse, ¿te fijas? O sea, se puede resolver entre personas, tú y Alfredo Moreno. Sí. Y conversan juntos y llegan a conclusiones, y de pronto son, qué sé yo, más estrechamente colaboradores que militantes de partido. Pero cuando ampliamos la mirada a la institucionalidad política, se producen las brechas. Y se producen, ¿por qué? Porque todos buscan un incentivo para, de alguna manera, ganar. Claro, y cuando se producen este tipo de trabajos en comisiones como esta, te obliga a ti a estar permanentemente conversando sobre el problema y sobre el mundo y la vida y la política. Y en el país se produce una cosa virtuosa de personas que vienen de mundos distintos desde el punto de vista político y desde el punto de vista de nuestras actividades, y se produce algo potentemente bueno, que es el ejemplo que tú señalas, Sí. de cómo nos ha dado la oportunidad de conversar del país, y conversar de los problemas, y conversar de esto. Yo creo que Alfredo Moreno es un hombre que, con el tiempo que yo lo he llevado a conocer, conoce mucho la lógica de cómo debería funcionar este país en democracia y con una buena economía. Y yo he logrado también entender a ese mundo, a esa lógica del mundo de los empresarios. Entonces, con nuestras diferencias y nuestras distintas miradas, nosotros podemos sentarnos a conversar. Pero no a conversar de la amistad, de conversar del país y de los grandes problemas que tenemos. Porque uno de los grandes problemas que tenemos, lo tenemos nosotros como responsabilidad para resolverlo. Entonces sabemos de qué estamos conversando. Yo creo que se puede, pero creo que entre los empresarios deberían haber, ojalá, muchos Alfredo Moreno. Ahora, hay un punto, Francisco Huanchumilla, que tú lo conoces de memoria y lo hemos conversado antes, pero te lo quiero plantear de nuevo. Cuando el mundo, mira, te lo voy a plantear incluso en términos casi caricaturescos, pero hay montones de gente que me ha tocado conversar con ellos, ya sea aquí o en CNN Radio, y que echa de menos la Guerra Fría. Echa de menos de que, sí, estaba dividido el mundo, pero por lo menos no había una crispación donde tú no sabías si que iban a salir las bombas nucleares. Hoy día 9 países tienen bombas nucleares, antes solamente las tenía Estados Unidos, y que es el único que las ha usado a propósito. Pero la Guerra Fría separaba el mundo sin duda, pero cada uno se entendía dentro de su propia lógica. Hoy día las cosas están extraordinariamente crispadas, y que tanto eso se contagia al ciudadano. Lo que pasa asusta, por ejemplo. Mira, es muy interesante lo que tú planteas, porque la pregunta es, ¿cómo se organizan las sociedades para convivir y caminar en la vida? Entonces, el capitalismo y la democracia es una forma de organizar la sociedad. Y después surge, en la Revolución de Octubre de 1917, un camino distinto, donde el marxismo y el comunismo dicen, mire, hay una manera distinta de organizar la sociedad al capitalismo tradicional y la democracia. Nosotros tenemos un modelo distinto. Y ese modelo logra convertirse en un gran competidor del otro modelo. Pero duró hasta el año 89-90, donde ese modelo colapsó, se agotó, y el competidor del capitalismo y de la democracia cayó vencido, porque se impuso este otro modelo tradicional. Y hoy día, cuando no hay esa competencia, cuando no hay ese mundo bipolar, surge la pregunta tuya lógica. Bueno, y entonces, ¿cómo nos organizamos? O esto no hay ninguna manera sino esta. Y hay muchos que dicen, no nos gusta, pero ¿cuál es el modelo? ¿Para dónde vamos?
Pero y ahí surgen los chinos. Y claro, los chinos a lo mejor se convierten pronto en la primera potencia del mundo. Ellos dicen, mire, nosotros encontramos un modelo distinto. Ese modelo autoritario desde el punto de vista de centralismo político y un capitalismo de Estado. Un capitalismo, pero de Estado. Bueno, ese modelo le hace mucho cuento a todos los empresarios de Chile porque, bueno, comercian con China y con China no hay crítica posible, digamos. O sea, hay que entenderse. Es un modelo distinto. Pero entonces todo esto está relacionado también con todos los adelantos tecnológicos. Entonces, por eso que el mundo no hay una guía. ¿Este camino o este otro? No. Hay otra variable, la última pregunta que te hago, hay otra variable que se introdujo con una fuerza pero inusitada en toda la situación que estamos hablando, que es el fenómeno de la migración. La migración no es algo que solamente nos afecta a los chilenos o los afecta a Sudamérica. Es una situación que está pasando desde hace más o menos, con la intensidad que está ocurriendo, desde hace más o menos 15, 20 años, y que hoy día está muy fuerte en una medida muy clara, impulsada por situaciones de personas que no pueden seguir viviendo donde están, que prefieren pasar lo peor, quizá, pero más seguros en otro lado. Y ahora eso empieza a distorsionar un montón de situaciones. ¿Qué tanto sientes tú que de pronto esto de la canción nacional que dice, y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero, O el asilo contra la opresión. o el asilo contra la presión, no tiene mucho sentido hoy día para mucha gente? Bueno, hay muchos fenómenos migratorios, ¿no es cierto?, en todos los tiempos de la humanidad. Pues el ser humano, un ser que ha migrado desde el África de los primeros comienzos de miles de años. Bueno, todo el mundo se ha llenado de migrantes y en Chile también, llegaron con los españoles. Pero hoy día hay fenómenos mucho más porque la gente busca, digamos, países donde están un poco mejor, es verdad eso. También hay dictaduras, hay todo tipo de migraciones económicas. Pero hay países que han sabido afrontar esto, fundamentalmente en Europa, los alemanes lo han afrontado muy bien, los españoles. Pero sobre Chile yo creo que nosotros tuvimos un déficit, que fundamentalmente aquí lo que hizo un cuento distinto fue el fenómeno de los venezolanos. Y yo creo que nosotros no hemos tenido una anticipación a estos fenómenos. Yo siempre echo de menos que en Chile carece de servicios de inteligencia del Estado que le puedan adelantar las autoridades los fenómenos nuevos que pueden colocar en riesgo nuestra estabilidad. Y la naturaleza de los escenarios en los distintos países que hay, de cuál es su naturaleza política, qué es lo que persigue, cuáles son sus objetivos, si nos quieren o no nos quieren. Creo que eso no se previó. Y yo creo que la famosa gente que llegó en algunos trenes no los vimos venir. No los ciudadanos, sino que los servicios que uno tiene que tener como para ahí, para decir, mira, aquí tenemos un escenario que viene y que va a significar riesgos para nosotros. Nunca lo previmos. Y hasta el día de hoy no tenemos esos servicios potentes que nos permitan a nosotros anticipar escenarios y tomar las medidas del caso. Y entonces nos rebota esto encima. Y eso mismo le pasó probablemente al presidente Piñera, que no tuvo la asesoría correspondiente para haberle dicho, mire, presidente Piñera, no vaya a Cúcuta, ni usted está invitando a nadie que venga para acá. Error, naturalmente, porque faltó una visión anticipativa, prospectiva, de los fenómenos que se producen en los distintos países, porque hoy día no solo es el riesgo territorial de que un país te invade, la cosa clásica de las hipótesis de conflicto que tienen los países, sino que hoy día tú tienes cuestiones diferentes, distintas, como este fenómeno migratorio que nosotros estamos viviendo. Entonces, claro, ahí tenemos un déficit como Estado. Y además, hay que decirlo, no cabe la menor duda de que desde el punto de vista económico, el que llegue gente que eventualmente, porque llega en malas condiciones o viene saliendo de situaciones peores, acepta pagos más bajos, es tentador contratar, por ejemplo, en labores agrícolas, a personas a las cuales les pagas menos que lo que les pagas a un chileno. Claro, porque eso se produce por el mercado. Bueno, también ha sucedido en Estados Unidos con los mexicanos, no con los latinos en general. Siempre esa obra es más barata, lo mismo pasa, digamos, en Europa. Y yo me acuerdo que
Pepe Mujica, el gran presidente uruguayo, le decía a los españoles, bueno, ustedes más adelante, Europa, ustedes van a ser un país de chocolate. Capaz que Chile también con los años va a ser un país de chocolate. Francisco Huanchumilla, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Fernando, aquí. muchas gracias. Te vaya Gusto de muy estar bien.